Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate, con sus anfitriones Humberto Olarte, alias El Pana, y mi amigo Alejandro Ballardini, alias El Ale. Hola, pana, ¿cómo estás? Bien, Ale, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Hoy estoy feliz porque adivina, nuestro programa de invitado especial. ¡Oh! ¡Yeah! Sí, aplausos. Y bueno, nada, hoy, pana, tengo un invitado especial que es arquitecto. Es una persona que se llama Ariel Álvarez Cueto, alias mi hermano. Estoy invitando a toda mi familia, pana. De a poco, de a poco. Sí, después viene mi mamá, viene mi prima. Bueno, nada, es mi hermano, pero es que mi familia es muy interesante, pana, ¿qué puedo decirte? No, está bien, Y está nada, perfecto. mi hermano viene básicamente a hablar de su trabajo final de grado, que se llama Reinterpretación del Habitar Wichi. Este trabajo fue declarado de interés académico por la UNC, o sea, por la Universidad Nacional de Córdoba, de acá de Argentina, y a su vez tuvo el primer premio de arquitectura a nivel nacional dentro de la categoría estudiante. Y también tiene un montón de otros tipos de renombre y también algunas premiaciones más. Pero bueno, yo no lo voy a decir, que lo diga mi hermano. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Para Hola. nosotros es un placer. Un gusto estar acá con toda esta gente maravillosa. Bueno hermano, coméntanos, ¿de qué trata la reinterpretación del Habitar Wichi? Bueno, el trabajo final, la tesis nuestra, desde un comienzo apuntó a hacer algo distinto. No queríamos, caer en las típicas tesis que se veían en la facultad y tesis utópicas de megaproyectos, mega cosas que quedan en papeles y no se aplican. O sea, vos salís y eso no lo aplicás nunca en tu vida. Entonces queríamos ir a algo concreto, es decir, buscar una realidad dentro del país y actuar ahí, digamos, proponer algo que se pueda, que sea algo real. Y de ahí fuimos buscando y surgió este tema, que bueno, fue trabajar con una comunidad de pueblos originarios acá de Argentina. Y bueno, ahí comenzó la odisea, que para el momento no lo veíamos así, pero después al final nos dimos cuenta que fue eso. O sea, ustedes básicamente estaban buscando una idea que fuera más práctica. O sea, Claro, algo que impacte. que no quede en papel. Ajá. Sí, en una realidad concreta. Claro. Claro. Pero entonces es el habitar Wichi. Mira, yo como panameño ignorante de la nación total argentina, yo conozco un pedacito muy chiquito. No tengo muy claro quiénes son los Wichi. O sea, que... Sí, los Wichi, como en todo país, o sea, todo país tiene sus pueblos originarios, digamos. Entonces, justamente los Wichi es la denominación o el nombre que recibe una comunidad que se radica dentro de Argentina. Si bien, hablando de Argentina, pero también están en países como Bolivia, creo que hay parte en Paraguay, solo que al fragmentarse los países, estas comunidades también quedaron fragmentadas dentro de los países. Pero bueno, es una comunidad originaria del norte argentino, de lo que se llama el Gran Chaco, que le dicen. Pero entonces, Ariel, previo a la tesis, digamos, ¿cómo suelen ser tradicionalmente las viviendas de los Wichis? Los Wichis originalmente y casi hasta la actualidad han sido un pueblo nómade. Entonces significa que ellos se movían según las estaciones del año. Entonces ellos no llegaron a tener como una vivienda consolidada donde vos digas, no sé, por ejemplo, por decirte, los esquimales con su iglú. No había como una fuerte tradición en la vivienda, ya que ellos estaban un periodo de tiempo en un sector y se pasaban al otro y al otro y al otro según las estaciones. Entonces todo lo que ellos construían
era muy expeditivo, digamos, era algo para el momento. Y si vamos como a la síntesis de su vivienda, es estar bajo un árbol. Es la sombra y el reparo que te da un árbol. Y ellos elaboraban como una primera vivienda, era simplemente como si fuera una mampara de ramas que la ubicaban según la protección que necesitaban del sol o del viento. Y eso a lo largo del año fue evolucionando un poco. Se llegaron hasta una especie de chozas hecha con ramas, pero todo era efímero, todo era algo que se podía desarmar, trasladar y reutilizar en la nueva ubicación. Claro. O sea, vendría a ser, era más bien como tipo refugio, más que una casa. Como tal. Claro, era más que nada un reparo de las condiciones climáticas, digamos. Claro, claro. Entonces, a ver, en cuanto a la vivienda, cuando estudiamos nosotros este tema de vivienda, eh, encontramos esto, que no había como una identidad a través de la vivienda, no teníamos como una tipología, algo fuerte de donde prendernos. Pero sí rescatamos como síntesis el hecho de el árbol, de usar el árbol como sombra, como reparo, como esa fue la idea, una de las ideas claves para el proyecto. Te hago una pregunta, hermano. Le llamo hermano. Es que, disculpen, oyentes, hay mucha confianza acá. Esta idea surgió hace cuánto? O sea, antes, ¿vos cuándo presentaste esta idea? Y la tesis se presentó en el año 2017. Ok. ¿Y cuándo realmente surgió la primera idea? Pero, sí, pero a ver, si retrocedemos, yo creo que comenzó en el 2015. En el 2015, o sea, estuvieron trabajando en este proyecto desde el 2015 hasta el 2017, que fue cuando lo llevaron a cabo, digamos. Sí. ¿Y cómo surgió? O sea, porque a mí lo que me llama la atención es, porque claro, vos ves, o sea, yo no soy estudiante de arquitectura, pero sí, por ejemplo, tengo amigos que han hecho tesis y es como vos decís, o sea, simplemente lo plasman en un papel, hacen algunos diseños en 3D, lo presentan y listo, esa es toda su tesis. Pero ¿cómo a ustedes les surgió la idea de decir, chicos, vamos a construir nuestra tesis, vamos a ir al lugar y vamos a construirlo? A ver, se fue dando también. O sea, uno como cuando llega a ese nivel de tesis en la facultad y quiere implementar todo lo que aprendió. Quiere hacer el proyecto estrella, quiere hacer un mega centro cultural, un mega estadio, un mega hospital, no sé, cosas que en la realidad son muy pocas las personas que lo logran o que logran llevar a cabo esos proyectos. Entonces dijimos, bueno, busquemos esto, como conté antes, de una realidad concreta. Se nos presentó el problema de estas comunidades a través de una fundación que contactamos. Pero en un principio iba a ser como, a ver, un plan urbanístico, digamos, como tomar una comunidad como modelo y hacer como una intervención macro, así como a nivel comunidad. O sea, como una organización, una urbanización, si se quisiera decir. Pero hablando con los directores, con el jefe de la cátedra, nos dijo, chicos, miren que se están metiendo en temas que son muy controversiales, digamos, donde lo que estudiaron en la universidad se aplica hasta un cierto punto. O sea, vos vas a tener que hacer como cuenta nueva, porque nosotros estudiamos todo lo que hace a la cultura occidental, digamos, que es lo que aprendemos desde chicos. Pero esta gente tiene su propia cultura, su propia ideología, lo que llaman su cosmovisión, que es cómo ven el mundo. Entonces, ahí nos cayó la ficha de decir, sí, o sea, tenemos que sacarnos el chip de lo que aprendimos todos estos años para aprender nuevamente de ellos y a través de ese aprendizaje poder diseñar para ellos. Porque, a ver, no podíamos caer y diseñar de repente un baño con su inodoro, su bidet, su ducha, como estamos acostumbrados, sino ellos tienen totalmente otro uso de los espacios.
Entonces, de ahí surge también este título que es reinterpretar. O sea, reinterpretar el habitar, cómo ellos viven, que es totalmente opuesto a la cultura occidental, digamos, que es lo que tenemos impuesto nosotros. Bueno, nada, me parece tremendo, o sea, porque no sé, siento que es como una travesía, una aventura que hay que tener realmente bastante valentía, bastante coraje para ir y hacerlo. Lo que sí me deja acá otra duda, acá dando pie a lo que dijiste, es que claro, ellos no usan nuestro tipo de inodoros, nuestro tipo de ducha. Entonces, ¿cómo es su cultura? Quiero que me expliques cómo es su forma de vida, cómo exploraste esa área de ellos. Y a ver, nosotros cuando encontramos el tema, lo contactamos a través de una fundación que trabajaba con estas comunidades, ellos nos propusieron hacer un viaje para conocer, porque, a ver, esta comunidad está más o menos a 1200 kilómetros de Córdoba, que es de donde estamos ahora. Cerquita. Sí, era todo un desafío. Entonces fue decir, bueno, vamos, hacemos un viaje. Vamos a conocer a esta gente, a esta cultura. Y sí, fue una inmersión, digamos, en otro mundo, donde ellos tienen sus propias leyes, por decirlo así. Dentro de lo que es Argentina, ellos tienen sus comunidades con sus normas, sus códigos. Y en un principio llegamos a una comunidad que, por decirte, es como una ciudad, que se llama Misión Chaqueña, en Salta. Y ahí estuvimos una noche. Ahí fue el primer impacto que tuvimos. Pero a ver, esto era como una comunidad ya muy consolidada. Ellos ya tenían, es como decirte una ciudad de los Huichi. Al otro día nos fuimos a donde íbamos a trabajar nosotros, que era una comunidad mucho más chiquita, casi, bueno, una comunidad rural de pocas familias. Y ahí sí fue otra realidad, porque gente que era mucho más humilde, gente que vivía casi 100% del monte, de lo que provee el monte, y bueno, de lo que pueden ganar con uno que otro trabajo como changa, que le dan un par de pesos y con eso se manejan. Pero bueno, fue aprender de esto, de a ver, qué hacen en el día, cómo usan los espacios, dónde comen, qué usan de baño, cómo usan el baño, cómo es la relación con los animales, con las huertas, con el uso del agua, cómo cocinan, dónde cocinan. Así que primero ese viaje fue para hacer como un relevamiento de todo esto, de aprender. Éramos unas esponjas ahí absorbiendo todo lo que podíamos y bueno, hablando con ellos, tratando de acercarnos, porque también hay gente que en un primer contacto es muy cerrada, es gente que cuesta hablar, cuesta que te cuenten las cosas, porque ellos lo ven, por ahí a la gente de afuera la ven como un poco invasora. Pero como nosotros estábamos con esta fundación que nos hizo como de puerta, nos facilitó un montón el llegar a la gente. Ese fue el primer viaje. Después hubo 2 más. Hubo un segundo viaje que nosotros ya teníamos, a ver, con todo esto que recopilamos, todos estos datos, elaboramos una idea, un proyecto, un primer proyecto. Y la idea nuestra era estar un poco más de tiempo ahí en la comunidad y hablar con ellos sobre el proyecto. Entonces era decir, bueno, ¿cómo mostramos esto a esta gente? Entonces, bueno, armamos como unas maquetas, algo más didáctico, un poco de imágenes, cosas, para que ellos se puedan dar idea de lo que era. Y ese viaje estuvo muy interesante porque fue el primer, se pudo debatir, o sea, se armó como un concilio donde se pudo debatir con ellos y que ellos nos den devoluciones, correcciones, como si ellos fueran nuestros profesores. Y de ahí salió como la síntesis de lo que fue después el proyecto final. O sea, me parece muy interesante
que hayas tenido esa oportunidad. Debe ser, no sé, me parece, está bueno que la fundación funcione así como de puerta y que realmente uno tenga la oportunidad de ir al lugar y aprender de los nativos, digamos, de su cultura. Y porque ahora vamos a hablar un poquito de eso, de su cultura, pero por más que tú puedas contarnos así como bien detalladamente las cosas, nunca vamos a poder, o por lo menos no en la situación actual, digamos, como realmente comprender cómo es su forma de vida, porque nosotros no estuvimos ahí, pero tú sí. Entonces, está buenísimo eso, digamos. A ver, es interesantísimo a ver, la gente que escuche o ustedes, si en algún momento pueden llegar a tener contacto con estas comunidades, sea donde estén, digamos, está muy bueno porque es un poco sumergirte en otro mundo. Es como, eh, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, de lo que eran las noches ahí, donde era un silencio absoluto. eh, Sentir el olor a la leña que se prendía para cocinar, el cielo que era totalmente como ver la Vía Láctea directamente, donde no hay una contaminación de ningún tipo. Es como que te hacen pensar muchas cosas, uno vuelve con la cabeza un poco cambiada, te hace valorar cosas que uno tiene en el día a día que no las valora y, y está bueno como experiencia, más allá de todo lo que fue la tesis en cuanto a trabajo, en lo que nos dejó como vivencias fue muy fuerte. Tremendo. Pero entonces, Ariel, yo me imagino que también una vez ya visitando el lugar y todo esto y viendo cómo era más o menos cómo ellos hacían este tipo de refugios, ¿no? Ya empezaron a tener una idea de cuáles eran los materiales que iban a utilizar para su proyecto. Sí, a ver, en los viajes sí fuimos relevando todas esas cosas, ¿no? De qué materiales se usan. A ver, una de las premisas de la idea del proyecto fue seguir con esta línea de que sean casas que se puedan desmontar, yendo como a la idea de las viviendas ancestrales que ellos tenían, que sean viviendas que se puedan desarmar, se puedan armar en otros sitios. Entonces, es eso como un lineamiento. Después, como el uso de materiales autóctonos, tanto la madera como el barro, que son cosas que abundan en el sector, digamos, y posibles materiales reciclados que se puedan conseguir para reutilizar. Entonces, nosotros, el elenco de componentes era muy poco. Eran simplemente postes de luz, de alumbrado público, que llega un momento que son objetos de desecho. Entonces dijimos, bueno, utilicemos esto para estructura, por ejemplo. Son maderas muy resistentes. Y después teníamos todo lo que es ladrillos de adobe, que es el barro, todo lo que es cañas que se conseguían en la zona. Las cañas nos venían bien para hacer de filtros de luz, o sea, que era muy importante porque es una zona que, a ver, tiene mucho calor, un calor muy intenso casi todo el año y es muy seca. Entonces es fundamental el reparo del sol. Sí. Por eso ellos, bueno, como primer vivienda fue el árbol, digamos, la sombra del árbol. Eso fue otra de las premisas, digamos, la sombra. Entonces, bueno, en el lugar, digamos, se usa el adobe. El adobe como primer material. El adobe por sí solo, bajo el sol, es un material que tiene lo que nosotros decimos inercia térmica, que es algo que absorbe calor y a las horas lo reirradia, digamos, lo devuelve. Pero en este clima, como las noches son cálidas y los días son cálidos, entonces tenemos mucha acumulación de calor durante el día y a la noche, cuando uno quiere estar más fresco, ese mismo barro te empieza a tirar todo el calor que absorbió durante el día. Eso era como decir, bueno, tenemos este material, pero
no nos sirve que esté utilizado bajo el sol. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una gran sombra que cubra este material, el barro, para protegerlo del sol, justamente, y sea un material que te brinde frescura, que sea fresco. Entonces esa fue una de las grandes ideas, que fue este gran techo, un gran techo que cubra todos los espacios que se usan. Tanto el espacio para dormir como el espacio de la cocción, o sea, el espacio de fuego, el espacio donde se come, lo que era el núcleo sanitario, digamos, el baño, la ducha. Todo esto fue elaborado con maderas y materiales reciclados, como fenólicos, que son como unas tablas de madera. Tenía un techo de barro mezclado con cemento para darle un poco más de resistencia. Y se hicieron todas unas mamparas con las cañas estas que contaba, a modo de parasoles, que protegían los laterales. O sea, te filtraban la luz, te dejaban pasar la luz, pero te filtraban lo que era el viento y a su vez los rayos del sol. Entonces se armó como una especie de madriguera, así como de cuevita, totalmente aislada del sol, que era versátil. Era como decirte, tenía como varias formas de ingresar, habían paneles que se movían y de repente se hacían como puertas escondidas, digamos. Entonces, bueno, los materiales fueron muy simples. Claro. También lo que nos dio, a ver, una de las cualidades que nos brindó el uso de estos materiales locales, de fácil obtención para ellos, digamos, porque lo tenían muy al alcance de la mano, fue que la vivienda, cuando quedó concluida, vos la veías y, a ver, estaba como en completa armonía con el entorno. O sea, vos veías el paisaje y veías el monte con sus colores así marrones, verdes, el color de la tierra, y de repente la vivienda metida ahí se camuflaba, era como parte de este entorno. Claro. Y eso fue algo muy positivo para ellos, porque el hecho de decir, no es una vivienda que invadía, que irrumpía. Que rompe, digamos. Claro. Ellos en un momento tenían mucho miedo con esto, porque no querían que sean... A ver, hay toda una historia de políticas en Argentina, de planes de vivienda y cosas así, donde las viviendas que se le impone a esta gente son planes de viviendas que son completamente, que van por el lado opuesto de los usos que ellos tienen, tanto de los espacios como del entorno. O sea, son bloques de cemento puestos en un clima totalmente cálido, que es casi todo el año de 30 a 40 grados, sin ni un tipo de reparo. Entonces son viviendas que son inhabitables. Entonces ellos en un principio tenían mucho miedo de esto, de que surja un proyecto de este tipo. Y bueno, por eso el trabajo con ellos fue fundamental, porque ellos nos fueron inclusive enseñando técnicas de construcción con barro, o técnicas que usaban sus abuelos, que las fuimos implementando y bueno, llegamos a ese proyecto que fue totalmente aceptado, digamos, tanto por materiales como por resultado final de visual, cómo se veía, de los usos de los espacios. La verdad que una locura, o sea... Nada, y te hago una pregunta, o sea, estuviste ahí conviviendo un mes. Bueno, sí. El último viaje, que fue el tercero, ya fue el que fuimos a construir. Que, a ver, en el trayecto este de cómo fue evolucionando el trabajo, comenzando como con un master plan de comunidad muy visión de arquitecto, diciendo vamos a diseñar una comunidad, vamos a poner orden, y nos dimos cuenta que no era así. Entonces todo fue decantando a decir, realmente el problema en estas comunidades es la vivienda, es el núcleo base, digamos, es como el gen, ¿cómo sería? El
gen El, dominante. el gen primero. El gen primero es dónde viven. El origen. Claro. Entonces dijimos, no. Era como decirte, es todo muy opuesto, porque decís, me estoy recibiendo de arquitectura y voy a diseñar una casa. Entonces, iba como muy opuesto a todo lo que está visto en las tesis. Y teníamos todo ese miedo de decir, bueno, vamos con este proyecto, vamos con este carpetito a los profesores y decir, nos van a decir, chicos, no, no va por acá. Y no. A ver, el trabajo, si bien era, a ver, si vos decís es una casa, un prototipo de casa, lo ves como algo simple, pero tenía toda una carga por atrás de entender una cultura, diseñar para una cultura distinta, que era tan fuerte que el hecho de que sea una casa era lo menos, digamos. Entonces todo se basó en esta reinterpretación. Y bueno, fue este viaje que a donde llegamos, porque digamos, este camino nos llevó a eso, a depurar la idea hasta la vivienda y decir, bueno, si estamos haciendo una vivienda que tiene 90 metros cuadrados, ¿por qué no lo concretamos? ¿Por qué no lo construimos? Y bueno, fue una idea que se empezó a gestar, fue toda una movida terrible. Yo me acuerdo, yo iba al colegio en esa época y me acuerdo a nuestra madre agarrando materiales de construcción ahí porque nuestra madre tiene un corralón, ¿no? Okay, o sea, ella es maestra, pero también tiene un corralón de materiales de construcción y me acuerdo que ella también ahí buscando materiales y cosas que le pedía a Ariel y de acá para allá así preocupada por... Claro, porque fue muy loco, vos decís, somos 3 estudiantes. Plata ni uno tenía. Entonces sí, pero de repente tenemos que construir una casa. ¿Y de dónde sacamos los fondos? Bueno, la primera idea muy inocente fue, hacemos una rifa. La clásica. Sí. Y bueno, con esa rifa juntamos X cantidad de plata que nos ayudó para arrancar. Entonces comenzamos así muy muy expeditivo todo, porque fue en la cochera de uno de los chicos del grupo. Y comenzamos haciendo, a ver, la puerta de la casa, o sea, la puerta y la ventana que iba a llevar la casa. Y después dijimos, no, este lugar nos queda chico para construir la casa. Y empezamos a movernos un poco, contactamos con gente de la universidad que se prestó para esto. Nos abrieron las puertas de un taller de oficios que tiene la universidad, de que enseñan carpintería, donde de repente teníamos asesores que eran los carpinteros que trabajaban ahí, teníamos todas las herramientas que ellos utilizaban y todo el espacio de guardado para empezar a construir las piezas. Y así fuimos difundiendo, hicimos grupos, publicamos en el diario el proyecto, se fue sumando gente, conseguimos algunos sponsors para materiales, gente que donó muchos materiales, o sea, la gran parte de los materiales fueron donados por familiares, por gente que no tenía ni un vínculo y le interesó la idea. Y bueno, la casa fue así, se planteó toda desarmada, todas las partes desarmadas, y en este último viaje se consiguió hasta un camión. Un camión para llevar todas las partes de acá de Córdoba a 1200 kilómetros al norte, a la provincia de Salta, que también fue, es decir, conseguir un camión, o sea, un camión que no te cobre el flete, digamos. Claro. Y tremendo. Fue todo se fue dando así muy redondo, fue muy loco. Y bueno, después de estar ahí, ese viaje fue estar 20 días o un poco más construyendo en pleno febrero, que acá es la peor época porque es pleno verano. Sí, es la mitad del verano, es como fuego. Entonces hay muchas cosas que le hicimos de muy inconscientes que al final de todo nos dimos cuenta y dijimos, ustedes caen de todo lo que fue esto, de todo lo que pasó, y bueno, fue muy loco. Y esos 20 días ahí fuimos
con 3 carpitas, 3 carpas bajo los árboles, donde una estaba llena de alimentos que usamos para comer nosotros y para comer con la comunidad también, porque hacer la comunidad, si ellos comen una vez al día es mucho, el resto del día es mate cocido, pan y agua. Entonces fue también decir eso, bueno, los días que estemos ahí, tener como un acopio de comida y poder cocinar para la comunidad. Y después fue el trato con ellos para ver quién se sumaba a la construcción. Gente de la comunidad que se preste para colaborar, enseñarles, primero enseñarles a leer los planos, que era todo un tema. Eso es complicado, Claro. hermano. Esos planos a veces son confusos. Sí. Pero bueno, tratamos de que sea todo muy didáctico. O sea, la idea era que esto sea, a ver, que este prototipo sea se pueda replicar, pero replicar por ellos mismos, que ellos puedan aprender en el proceso. Yo me imagino, nada, los chicos ahí llegando y diciendo, bueno, a las 5 de la tarde hasta las 6, clases de arquitectura. Sacaban el pizarrón. Sí. Esto es un muro. Ah, No, sí, porque por ahí la lectura de plano es algo que nosotros lo damos por hecho, pero de afuera es complicado. Pero bueno, ese viaje fue una locura. Pasamos por todos los climas, hizo frío, llovió un montón, hizo calor que te partía. Comíamos una vez al día porque el calor te sacaba el hambre directamente. Entonces hicimos dieta, volvimos todos súper flacos. También de lo que uno transpira en esos calores, era estar todo el día tomando agua. bueno, eso era básicamente los 20 o más días que estuvieron. Pero ahora la pregunta, ¿cómo era la rutina? O sea, a ver, me explicaste ya cómo fue casi ese mes entero. Que fue un ida y vueltas, un sub y baja de climas y de estaciones y de poca comida. Pero ¿cómo era la rutina? O sea, vos te levantabas. ¿A qué hora te levantabas? El clima que hacía cuando Bueno. te levantabas y cuándo te ibas a dormir y el clima que te... Bueno, nos levantábamos muy temprano con el cantar de los gallos o el sonido de, a ver, todas las mañanas iba el panadero que iba en auto vendiendo sus panes a las comunidades. Entonces llegaba el panadero con sus pancitos frescos, sus facturas, entonces cada uno iba, compraba, hacíamos el desayuno. Venían la gente que estaba colaborando con nosotros, desayunábamos algo, así muy, muy rápido, muy, muy liviano, justamente porque capaz a las 6 de la mañana ya teníamos 30 grados de calor. Y era atarse la remera a la cabeza o ponerse un buen sombrero y meterle sin parar hasta el mediodía. Al mediodía se armaba una especie de comida comunitaria. Descansábamos un poco ahí bajo la sombra. Y después era retomar un poco hasta las 5 o 6 de la tarde, que ya bajaba un poco el sol. Ahí hacíamos otra comida y nos quedábamos ahí de charlas con la gente hasta la noche, un poco hablando de bueyes perdidos. Oh. Después era sacarse toda la mugre del día con un baño bajo las estrellas. ¿Que había duchas ahí o cómo? No, era un tarrito y un baldecito de agua, literal bajo las estrellas. Y nada, después caíamos muertos. Y sí, y era así la rutina. Y al otro día lo mismo, el panadero, las gallinas. Los gallos. Así 20 días. O sea, y no había domingo, no había sábado, era No. todos los días igual. No existía la semana, eran todos los días lunes. O sea, básicamente se explotaron a sí mismos. Sí. No, aparte había que hacerlo en un periodo de tiempo X. No disponíamos de
de, de libre, de full time, Claro. digamos, porque aparte era construir esto, registrar todo el proceso, hacer el registro final de la casa, digamos, Mm. venir a Córdoba, hacer toda la tesis, o sea, sentarnos en la computadora a pasar todo en limpio, a armar todos los paneles, toda la parte teórica, parte de imagen, maquetas y presentarlo ante la universidad, o sea, ante los profesores, al director, a los familiares. Entonces, del viaje después tuvimos un par de meses más hasta llegar al final de la travesía, digamos. Claro. ¿Y qué repercusión tuvo este proyecto, digamos? Y primero, a ver, cuando surgió esto de la construcción, fue el gran primer impacto, digamos, por decirte, de repente, tres chicos que están haciendo tesis van a construir la tesis, escala 1 en 1, decimos nosotros, que es escala real. Ujú. Eh, entonces, ya a nivel académico había todo ahí una atmósfera de qué están haciendo, o sea, qué locura. ¿Había precedentes de eso? A ver, nuestra facultad está compuesta por dos facultades, o sea, en la misma facultad hay dos carreras. Está diseño industrial, que se dedica a lo que son objetos, y bueno, y arquitectura. Había una tesis que se hizo en escala 1 en 1 anterior, pero era un módulo de emergencia para situaciones de catástrofes, donde son Mm. módulos chiquitos. E inclusive esa tesis estuvo expuesta mucho tiempo en el patio de la facultad y la gente lo usaba para sentarse ahí un ratito, charlar. Era algo muy, muy chiquito, era como para 3 4 personas. Pero de repente una vivienda de 90 metros cuadrados para una familia a 1200 kilómetros, era como todo un acontecimiento. Claro. Eh, Después, bueno, una vez que esto se concluyó, tuvo mucha repercusión a modo de trabajo en sí, digamos, como algo académico. Eh, Participó en varios concursos, e inclusive nos invitaron en ciertos congresos también a exponer. Tuvo varias menciones, varios premios. A nivel personal te puedo decir también, cada uno tuvo como un antes y después de esto. Al día de hoy nos siguen contactando de la universidad estudiantes, como preguntándonos, che, ¿cómo hicieron? Porque estamos interesados en hacer algo parecido. Como que quedó ahí un precedente, ahí Claro. un antes y después, digamos, en varios aspectos que estuvo bueno. Qué lindo eso, que la gente lo aprecie y que se tome como aprendizaje en general, digamos. ¿Sabes si a partir del proyecto de ustedes se ha hecho así otra cosa a escala real? Sí, me he enterado de algunas cosas en otras provincias, que también así trabajos con comunidades que se han llevado a cabo. Pero le perdí un poco el hilo, no sé si fue porque no le seguí, no seguí el proceso o no tuvo mucha difusión. Eh, le perdí un poco en qué quedó. O sea, vi que se llegó a la construcción, pero no pude seguir el después. Claro. Ah, sí, tiene sentido. No, después la fundación con la que habíamos estado además los que nos abrieron la puerta, después de los años nos dijeron que las comunidades, a ver, la comunidad que estaba enfrente a la que nosotros trabajamos, dijeron que empezaron como a ver ciertas mejoras en algunas construcciones que ellos estaban haciendo, que eran productos de tener este prototipo armado, como que ellos fueron replicando algunas cuestiones en su autoconstrucción, digamos, de sus casas, que aprendieron, sí, que aprendieron ahí mientras ellos estaban construyendo con nosotros, o de ver algunas soluciones que le dimos, las fueron copiando, eso está muy bueno. Sí, claro, eso está buenísimo porque así como ellos les enseñaron bastante, entonces ellos también terminan aprendiendo y quien quita y poco a poco van mejorando el prototipo Sí, sí, sí. y se convierte en algo superior, digamos. Claro, la idea fue esa.
fue un prototipo, entonces era un modelo para ensayar. Y quién mejor para ensayarlo que la propia gente que lo habita. Entonces supongo que se fue adaptando, transformando a las condiciones, a los requerimientos que ellos tienen. Más allá de los que nosotros planteamos, el uso te marca un montón de eso. Sí, porque al final es una cuestión de que, claro, nosotros tenemos un estilo de vida y creemos que, tipo, es lo que es y planteamos una solución para un problema que quizás ellos no consideran que es un problema, digamos. Ellos sabrán realmente qué es lo que consideran un problema y trabajarán para mejorar el prototipo en esos aspectos, pues quizás cosas que nosotros no ni siquiera pensamos porque no es nuestra realidad. Tal cual. ¿Quién dice que el día de mañana, no, acá muchos años, no cuenten historias o leyendas de una vez vinieron 3 constructores, hicieron lo que hoy en día son nuestras casas y tienen ahí unas super chozas, mansiones? Los bardos cantaban. Bueno, entonces te puedo decir que todo valió la pena. En las tabernas, porque ya en ese entonces van a tener tabernas, las tabernas cantaban ahí relatos, poesía sobre ustedes. No, la verdad que tremendo, o sea, y una cosa, o sea, yo igual, yo les voy a aclarar algo a los oyentes. Yo estuve en la tesis, en la presentación de la tesis de mi hermano. La verdad que fue algo muy cautivador. Aún la volvería a escuchar. Creo que, nada, o sea, nunca estuve en una presentación de tesis, pero creo que fue la primera y fue la única. Pero la verdad que me gustó mucho y la verdad que cada vez que lo escucho, cada vez que escucho algo referido al tema, me gusta, me apasiona. Pero algo que a mí me quedó en aquel entonces, que me gustaría que se lo expliques acá al pana y a los oyentes, es estas costumbres que tenían estas personas sobre, por ejemplo, como datitos curiosos, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, esto de que ellos tenían en los techos, tenían las arañas por unas razones. O sea, no es que lo tenían ahí por dejadez, sino que había una razón, una función para esto y otro tipo de cosas. No sé si querés comentarles. No, ese sí fue la primera vez que fuimos, el primer viaje, era decir, ver los techos y decir, ¿por qué dejan que se críen todas estas arañas o las telarañas que se veían? Y después entendimos que, a ver, si bien no es estético, si uno va como con esa visión, tiene una función, que era, a ver, en esa zona está un bichito que se llama vinchuca, que transmite el mal de Chagas, que es una enfermedad que te queda en la sangre cuando el bicho te pica. Que te trae un montón de otros males, ¿no? Pero es como siempre se combate para erradicar estos bichos. Y estos bichos les gusta vivir en el barro, en el adobe, que es este ladrillo, en las grietas que se producen. Entonces, a ver, ¿qué pasaba con estas arañas? Las arañas justamente atrapaban y se comían todo posible bicho que ande dando vueltas. Entonces, ahí era el por qué dejaban las arañas o estas telas de arañas en los techos, por ejemplo, que era un datito ahí. O sea, claro, o sea, tenemos unos bichitos que nos joden y las arañas se los comen. Entonces, ¿por qué no tendríamos las arañas, digamos? Si las arañas no nos hacen nada. Básicamente. De repente uno ve en la casa una y la mata, pero en verdad son bichos que colaboran al bienestar general. Sí. Claro. Y yo por eso en mi departamento dejo a las arañas. Y cabe aclarar, y yo sé que nos va a oír, pero bueno, cabe aclarar y le voy a criticar, de que cada vez que viene señora madre al departamento, no las erradica, las extermina. O sea, es el mismísimo Thanos chasqueando los dedos y matando todas las malditas arañas de todo el departamento. Y le digo, y siempre le comento, le digo, pero mamá, ¿no te acordás lo que dijo Ariel en su tesis de que estos bichitos matan a las bichuques? Bueno, convengamos que acá en el departamento no habría por qué haber una vinchuca, digamos, pero bueno. Y después cosas como decirte, a ver, están las vizcachas,
que no sé en Panamá si existen o no. Son unos Bueno, bichitos nunca que lo escuché. viven... Son una especie de conejo que viven Oh, en madrigueras bajo los árboles. Justamente en esta zona de la comunidad se arman estas comunidades de vinchucas porque viven en comunidad. De vinchucas, no, De vizcachas. El- vizcachas, perdón, vizcachas. Vizcacha. Ah. Vizcachas. Y ellos, como cavan, toda la tierra que van sacando, digamos, se acumula afuera de las madrigueras. Entonces, esa tierra, por ejemplo, era muy buena para hacer la construcción de barro, porque es una tierra que ya viene como con, a ver, heces de los mismos bichitos, orina de los mismos bichitos, y es una tierra que actúa como repelente también para todos los bichos. Entonces, de repente, construir con eso hacía que todo lo que era bicho se mantenga alejado de las paredes de barro, por ejemplo. O sea que los conejitos estos también eran parte del equipo de construcción. Claro, sí, fueron colaboradores. Tremendo. Proveedores Un par de meses antes los llamamos y dijimos, bueno, vayan produciendo, vayan acopiando un poco de tierra procesada especial. Está perfecto, así que así tiene que ser. Ellos también son miembros de la comunidad. Aparte que un dato no menor, sirven de comida. ¡Ah, También, no! ¡No! nosotros ¿verdad que no- Los ayudan y ustedes vienen y dicen vamos a comer. a ver, nosotros no los comimos, Ah. pero dicen que son muy ricos. Dicen Así por que ahí. pobre la mala lengua. bichito se lo aprovecha al 100%. Era Pobrecito, el tipo dice ahí, yo estoy ganándome el pan aquí trabajando duro, lo que se ganó fue ser comida. sí, es la típica, le das la mano y te agarran el codo. No. Che, última pregunta, para ir cerrando yo, me genera curiosidad, a partir de este prototipo, digamos, en las comunidades, ¿se han hecho más, tipo, se han creado más de estas viviendas o han mantenido más bien su tradición, digamos? A ver, la idea era que se vayan replicando. Es más, la idea era que se repliquen en la comunidad completa donde está ubicada este prototipo. Ujú. Porque a su vez, este prototipo tenía como opciones de crecimiento según la cantidad de miembros de la familia. Porque eso también es un dato que, a ver, las familias se van conformando en base a las mujeres. Siempre la hija mujer es la que se queda en el núcleo familiar primero, por decirlo así, con la madre, por ejemplo. Y es la que trae su familia, o sea, trae su esposo con sus hijos y se van como adosando a las casas. Entonces, esa era otra premisa, bueno, no se dijo, pero de crecimiento, que es un módulo que se vayan replicando y creciendo. Claro. En un principio la idea era que se vayan armando estos módulos. Nosotros por todo lo que era los gastos que implicaba, el esfuerzo de ir y hacerlo nosotros, llegamos a hacer este prototipo, que era como para arrancar. Pero, a ver, todo esto necesita de ayuda externa, digamos, porque la comunidad no cuenta con los medios para costear la construcción de nuevos módulos. Sí pueden, a ver, la comunidad puede actuar como mano de obra, o sea, ellos pueden ser los propios constructores, pero la realidad de estas comunidades es que les cuesta mucho el acceso, digamos, a materiales. Si bien ellos tienen en el monte materiales que, bueno, era una premisa utilizarlos, hay ciertos materiales que son industrializados, digamos, todo lo que es clavos, ciertos metales para uniones de partes, por ahí de repente la parte eléctrica, o algunas cuestiones de evacuación de agua, cosas más técnicas, necesitan como una colaboración o alguien que los ayude. Entonces, como un primer actor, yo creo que el gobierno, como los gobiernos locales, en este caso el de la provincia de Salta, que era el que estaba involucrado,
tienen que tomar como partido de esto, tienen que decir, bueno, tenemos esta idea, bueno, veamos cómo funciona, veamos qué podemos adaptar para mejorar y según los costos que tengamos, bueno, empecemos un plan de viviendas con base en esta idea y las repliquemos. Son ellos los que tienen, digamos, el poder de... y ¿cómo decir? Los recursos. Los recursos, eso. Los recursos para llevarlo a cabo. Y dejar de lado la implementación de esos planes que son impuestos y decir, bueno, ¿por qué no tomar un modelo que está pensado desde cero para esta gente y dejar de imponer estas casas que no tienen o sea, que no encajan con su forma de ver y de interactuar vivir, con, o sea, su claro, de forma de vivir. vida, digamos. Es como... Entonces, el primer actor que en un momento, a ver, como esto llegó a tener una repercusión en los medios, muchas radios inclusive nos hacían notas, y bueno, se está moviendo esto, llega al oído de los políticos, y como de repente estudiantes están haciendo una tesis que se va a construir en una comunidad de nuestra provincia, que ni siquiera, o sea, gente que es de afuera, porque ni siquiera era gente de Salta, gente que es de afuera, y bueno, nosotros tenemos que medianamente involucrarnos para no quedar tan mal. Entonces hubo un interés, hubo un acercamiento, hubo una especie de ayuda que después se fue un poco desdibujando. No voy a indagar ahí, no voy a explayarme en eso. Pero una vez que llegamos nosotros, medio que fue un poco de humo. Se hizo un poco de humo en ese aspecto. Pero bueno, ahí tienen que estar las políticas, ahí tienen que, digamos, son los primeros actores. Y después otra idea que surgió era decir, bueno, si la parte pública, por decirlo así, no está interesada, veamos la parte privada. O sea, ¿por qué, por ejemplo, no se puede agarrar una comunidad y decir, agarramos empresas privadas grandes, no sé, del rubro de la construcción o de cualquier rubro o sea, que se quiera involucrar, y decir, bueno, apadrinamos construcción de casas. Entonces, de repente esta casa la apadrina X empresa y cubre todos los costos totales. Y a su vez le sirve a la empresa como publicidad, como decir, Como miren publicidad, claro. lo que hacemos, miren en qué colaboramos, miren. Y de repente la otra vivienda del vecino la padrina otra empresa. Entonces de repente son varios capitales privados que están apadrinando estas casas. Pero bueno, son como todos proyectos utópicos que... Sí, claro, pero bueno. Porque, a ver, si tres estudiantes pudieron mandarse un mesecito ahí y hacer la vivienda a ellos, estoy seguro que una empresa con recursos puede hacer realidad, lo puede hacer realidad mucho más fácil y rápido, digamos. O sea, Sí. Y también otro actor que puede involucrarse y que lo puede llevar a cabo son estas fundaciones, digamos, fundaciones que están actuando, que trabajan con las comunidades, que son muchas, pero por ahí, digamos, falta como una integración, un plan mayor que las vincule o decir, bueno, en vez de... A ver, son fundaciones que, por lo menos con este pueblo, con los Wichi, están más que nada enfocadas en la salud, en la alimentación, en el acceso al agua, que son cosas que sí son fundamentales. Pero dentro de esas cosas, también la vivienda es un derecho, es como es algo base. Entonces, ¿por qué no dentro de las fundaciones también trabajar la línea de vivienda como un plan? Así como trabajan la alimentación o la salud o el acceso al agua, el acceso a la vivienda también debería ser como un lineamiento, digamos, a trabajar. claro, totalmente. Es básico. Necesitas tener dónde vivir, qué comer y bueno, beber también, ¿no? Eso es como lo más básico. Creo que era, o sea, vivienda, comida y bebida y ropa. Salud. Claro. No, sí, salud también, obviamente. Pero eso es como lo tres más básico.
Ya después viene lo que es salud, lo que es educación, pero sí o sí, porque a ver, vamos a decir que, por ejemplo, si yo no me enfermo durante un año, bueno, durante ese año no necesité lo que es el ámbito de salud, pero un año sin tener dónde vivir, sin tener que comer y sin tener ropa para resguardarme mínimamente del clima, de ahí está horrible, digamos. Entonces eso es como lo más base, pero ahí está la vivienda, digamos, o sea, es fundamental. Claro, y aparte de que es la vivienda como a ver, una cuestión primordial, una vivienda digna, o sea, que te brinde las Claro. condiciones para poder vivir y no capaz un techo de chapa a pleno sol con 4 cartones y plástico envolviendo la vivienda, digamos. Claro, Pasa que, a ver, metiéndonos en este tema de vivienda y más que nada con estas comunidades, en la región donde estamos o donde se trabajó, hay muchos intereses del campo. O sea, hay muchas tierras que son de ganaderos, grandes empresarios conocidos, gente política, de la rama que quieras, con muchos intereses en las tierras. Entonces, de repente, estas comunidades que antes se desplazaban libremente por el territorio, a lo largo de la historia, al fragmentarse en el terreno, digamos, en tierras ganadas, tierras donadas, tierras, no sé, muchas formas de conseguir la tierra, digamos, de parte de estos grandes productores ganaderos, estas comunidades empezaron a quedar segmentadas en grupos más chicos, en no poder moverse de un lugar a otro para conseguir la comida o según las estaciones. Entonces se vieron obligados a asentarse. O sea, el pueblo nómade pasó a ser el pueblo sedentario, digamos. Entonces de repente hay toda una cuestión de vivienda con esto porque esta gente vive con el temor de que venga una topadora, que venga gente armada, que los echen, entonces las viviendas que ellos hacen son muy precarias, tanto porque no tienen apoyo de los gobiernos, porque los gobiernos siempre van a tirar para el lado de los grandes intereses, y el miedo a los desalojos, a que los corran de un lugar a otro, de repente las tierras que ellos ocupan se las nombran como usurpaciones, entonces para que ellos puedan conseguir la titularidad de las tierras es todo un proceso de muchos años, y bueno, eso hace que sea, a ver, el estado de las viviendas actuales en esa zona que son muy, muy precarias. Entonces, este proyecto con este tipo de vivienda con una pisada tan fuerte, tan sólida, era todo un dilema. O sea, había todo un miedo también de que de repente una noche a nosotros nos caiga un patrón, un cuatrero, cualquier gente de los campos aledaños y amenace o te prenda fuego de repente la construcción. Porque es claro, como una forma de hacer política, es decir, nos estamos pisando, estamos diciendo, ¿por qué esta gente no puede consolidar una vivienda, no puede vivir dignamente? Entonces de repente se volvía como también un ícono de una postura política, como una lucha, digamos, la lucha por la tierra. claro, tremendo. O sea, básicamente llegan, dicen, esta tierra en verdad es mía, para que sepas, así que lo voy a sacar de acá. Sí. Y eso es terrible. Yo me imagino que muchos pueblos originarios en varios países tienen ese miedo también. Como que Yo creo que lo los tienen y corran. lo han tenido todo desde que llegaron. Los españoles, Sí, sí, sí. básicamente. O sea, nada, vos date una idea de que hace 500 años, casi 600 años que viene sucediendo esto, básicamente, que van perdiendo su forma de vivir y se van segregando y van quedando pequeñas comunidades como lo son estas. Y se tienen que amoldar o se tienen que adaptar a esta nueva, por decirlo, entre comillas, normalidad, ¿no? Claro, Pero bueno, esperemos. Esa es la realidad actual del proyecto y sigue siendo la actual hoy en día, así que espero que en algún momento pueda empezar a cambiar. Pasa que después hay toda una visión
que no se está contemplando, que a ver, se puede apreciar por ahí en los parques nacionales, que esta gente puede ser, a ver, un actor muy importante para la conservación de ecosistemas, el manejo de plantas, animales, de repente de turismo, como un turismo más regional o un turismo así como ¿cómo decirte? No me sale safari, pero un turismo más de aventura. ¿Qué más? O sea, daría muy buena una experiencia donde vos puedas decir, me voy a hacer una experiencia wichí. Entonces de repente vas a salir a caminar el monte, vas a comer con ellos, pero no de una visión como si fueran un objeto vamos a conocer sino de aprender o sea, Claro. O sea, no es un zoológico. No es tipo, claro, vamos a ver a los no animales en eso, su hábitat. No. sí, Vamos a aprender. sino actores que tienen un rol, ¿sí? Claro, claro. Eso está bueno. Y bueno, ya como para ir finalizando, una última pregunta que te voy a hacer, y es también como para dejar un poco más pacífico, porque esto se puso polémico esta última parte. ¿Qué experiencia te dejó vos al final? Así como decir, terminaste, llegaste esa noche porque me acuerdo que llegaste una noche súper flaquito a tu departamento y te tiraste a la cama y dijiste, ¿cuál es la experiencia que te dejó toda esta vivencia, todo este proceso, desde el 2015, que comenzó la primera idea en ese garage de tu amigo, hasta el final de esa travesía? No, complicada la pregunta. Bueno, No, la vivencia, o sea, o sea, la experiencia como decir, qué loco, o sea, qué loco que pasé todo esto, como, por decirlo de alguna manera. Así. ajá, hay como una anécdota con uno de los chicos que fue como graciosa, que en un momento era como, ya en los últimos días, era como que te sentías inmerso en un reality. Era como estos reality de repente de Discovery Channel, que estás inmerso en alguna selva, en alguna región remota, y decir, bueno, y de repente era como Gran Hermano, decir, me quiero ir de la casa, quiero renunciar, pero por toda la vivencia todos los días, el cansancio mismo, y después la devolución que tuvimos de la gente. El día que se terminó la casa, que nos reunimos con todos, se hizo una comida, y les pedimos una palabra a todos los que sí estaban involucrados, y la gente se emocionaba, la gente lloraba y no podían creer. Eso fue muy lindo, desde lo humano, digamos, como decirte, estamos como devolviendo tantos años de estudio a esta gente, y más a esa gente, que es gente que toda su vida fue dejada de lado, o sea, realmente gente que necesitaba, o que lo valora mucho más que otra. Y después el hecho de volver y valorar todo lo que uno tiene. O sea, abrir una canilla y que te salga el agua, tocar una teclita y que se te prenda una luz, tener calor y poder prender un aire o un ventilador, poder dormir en una cama limpia, no sé, con sábanas y almohadas, o tener un techo, simplemente tener un techo. Montón de cosas que uno, cuando comparte esas realidades, donde carecen esas cosas, bueno, ahí se da cuenta, ¿no? O sea, de repente el acceso a la comida también, el acceso a la salud, porque hubo un momento donde uno de los chicos tuvo un accidente con una moladora, sin quererse, la moladora estaba enchufada, pero apagada, y él manipulando unas cosas se encendió y bueno, se hizo un tajo, que pudo haber sido algo grave, pero no, por suerte no lo fue. Pero el hecho de en ese momento decir, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos al pueblo más cercano,
que es el que tiene una salita de emergencias. Y los chicos fueron y que era un par de kilómetros y creo que con suerte tenían un par de gasas y alcohol. O sea, tuvieron que después irse a otro lado, a otra comunidad mucho más lejos para que puedan atenderse. Y eso que teníamos vehículo. O sea, hay gente que no tiene más que las piernas para caminar o una bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasa algo de salud? Vos acá en la ciudad agarrás el teléfono o te vas a una urgencia, a una guardia y en media hora ya estás capaz, está todo resuelto, pero ahí es hasta capaz cuestión de vida o muerte en algunas situaciones. Y vos decís, qué loco que pasen esas, o que haya esas realidades que uno no las tiene, o sea, al no estar en contacto, no sé si las olvida o las ignora, o bueno, están ahí, digamos, y pasan. Y creo que todos los países, por lo menos en Latinoamérica y con comunidades, las tiene. Solo que, digamos, uno no se involucra. Y por ahí está bueno involucrarse. Totalmente. Te hace apreciar un poco más las cosas que tenemos porque realmente no pensamos en la realidad, en esas realidades pues, de esas otras personas. Así que, bueno, no sé si quieres hacer alguna última pregunta, Ale. No, la verdad que me parece que está concluido el tema. La verdad que es emocionante escucharlo. Y ver las imágenes, no sé, le vamos a dejar seguramente a los oyentes, en especial los de YouTube, los de Spotify van a tener que derivar a YouTube, pero le vamos a dejar unos links para que vean las fotos, para que vean cómo fue todo el proceso. Le vamos a dejar también el time-lapse, que es muy bueno. Es un video de 1 minuto 30 que se muestra los 20 días, literalmente súper rápido, cómo comienza siendo nada y termina siendo la estructura que es, la casa que es. Y nada, está bueno que estas cosas se difundan porque muchas veces nosotros estamos sumergidos en la realidad de la ciudad y hay realidades que capaz mucha gente ni siquiera se las imagina, porque nunca las han vivido, nunca las han visto. Y escucharlo así de una persona que lo vivió en carne propia, que convivió, que los estudió y todo eso, es algo muy apasionante, muy lindo. Así que nada, de mi parte, muchas gracias hermano por venir, por hacernos el aguante acá en el programa y por habernos enseñado muchas cosas de estos nativos, de esta civilización. Y bueno, también a los que nos están escuchando y nos han escuchado hasta allá, hasta acá, pues si alguna vez han tenido una idea de algún proyecto de este tipo, lo que sea, sepan que se puede. Y desde acá yo sé que Ariel los exhorta a que se atrevan, y porque esto, créanlo o no, es un cambio muy positivo para la comunidad y ellos lo aprecian impresionantemente. Así que, nada. El astro vino a visitar al final del episodio. Bueno, con esa nota, Ariel, de verdad que muchas gracias por venir. Siento que hemos aprendido muchísimo. Así que nada. Que espero que te vaya excelentemente bien en tus futuros proyectos. Bueno, muchas gracias chicos por el interés, la invitación. Y bueno, charlar un poco acá de lo que fue. Que siempre está bueno recordar un poco todo. Si bien uno puede hablar 200.000 horas, porque siempre se va, a medida que va hablando se acuerda, está bueno poder contar un poquito. Me alegra que la hayas pasado bien entonces. Así que nada, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos hasta acá y nada, nos vemos entonces la próxima semana para un poco más. Chau, chau.